días. Vamos a empezar con la actividad de hoy, en la medida de lo posible. Eh, Vamos a preparar la clase y la presentando para que quede grabada, pues el alumno no ha llegado todavía y si es necesario, pues se le pasa cuando él llegue. ¿Ok? Vamos empezando, pues. La idea es trabajar ahorita con funciones analíticas o variables complejas. Bien, donde hay un nuevo apunte que ya me había mostrado anteriormente en los cursos pasados, hemos ido mejorándonos y vamos a tratar de hablar sobre ello. Vamos a darle a compartir pantalla para mostrar el apunte. A ver si lo veo, ¿dónde está pantalla? Análisis armónico o funciones analíticas. ¿Ok? Compartir. Vamos a hablar de funciones analíticas fundamentalmente, ¿verdad? Eh, Dentro del análisis armónico, aparte del análisis de las ecuaciones, de las funciones hechas, desarrolladas como serie de Fourier, como ondas, cualquier función que sea periódica, lo cual es un trabajo bastante interesante, porque en base de ello existen también las ondas generalizadas, ondículas, y las diferentes ondas que empezaron con los trabajos de Walter Rudin y posteriormente lo computarizó Ingrid Abetxier, eh, Carr y después Ingrid Abetxier y diversos autores, mm, mm, pues para entenderlo hay que entender fundamentalmente el análisis de serie de Fourier porque estaba fundamentado por dicho análisis. Pero aparte de esa aplicación, también hay funciones armónicas cuando estudiamos las funciones analíticas y los campos vectoriales, ¿verdad? Sobre todo para explicarse un campo vectorial es conservativo. Bien, vamos a hablar entonces de funciones analíticas. En estas notas hablaremos de las funciones analíticas o holomorfas en el cuerpo de los números complejos. Será un repaso de las funciones analíticas que se han definido las funciones complejas analíticas con algunas de sus características, para seguidamente introducir a las funciones armónicas que se han tratado con más detalle en próximas unidades. Bien, aquí aclaro, para los que ya han visto la materia o han visto algo de cálculo diferencial e integral, bien, que hay una diferencia muy notable entre lo que es una función analítica en el concepto del cálculo real y lo que es una función analítica o holomorfa en el campo de las variables complejas. ¿Ves? Entonces, pues, primero vamos a hablar de variables complejas, después definiremos lo que es una variable compleja, definiremos las funciones analíticas, recordando lo que es una función analítica y después las funciones analíticas en el campo complejo para estudiar la ecuación de Cauchy-Riemann, el significado de que una función sea armónica, la ecuación de Laplace, la conjugada armónica de una función y la integración compleja. Bien, hablar de una variable compleja es un estudio que en parte se da hasta en bachillerato o en los institutos de educación media. Es simplemente que todo número o complejo permite resolver cualquier ecuación mm, algebraica que no tenga solución en los números reales. La construcción del número complejo está fundamentada en la extensión de los cuerpos de cuerpos o extensiones de campos, en la cual permite en un cuerpo o en un cuerpo complejo, que un cuerpo complejo o la obtención de Cauchy com- es convergente. Para la extensión se aspira eh, a que todo polinomio en el cuerpo K tenga raíz en K. Veamos la idea en una forma más práctica. Supongamos que vamos a calcular una ecuación de un polinomio real, ¿verdad? Tenemos aquí el polinomio real, x cuadrado más 1 igual 0. Esa ecuación no tiene soluciones reales, porque todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Si le sumo 1 es mayor o igual que 1, no puede dar 0. Se crean números complejos a partir de la extensión diciendo, creando el número y que llamaremos unidad imaginaria, cuyo cuadrado vale menos 1. De esta forma, todo número complejo de la forma z igual a x más y, más y de la unidad imaginaria y es un número real, acá para el número real. Aunque todo número complejo z se le define un valor de x y en R, el número z puede ser presentado como un vector cuyo origen es que va desde el origen hasta el punto de x y. La identificación no significa
que la función de C en C, donde C es una variable compleja, se pueda ser identificado con una función de R2 en R y con un campo vectorial de R2 en Rn, de R2 en Rn. Es decir, estamos hablando de que es un número complejo, es otro cuerpo diferente, eh, que se identifica con R2, pero no necesariamente es R2. Para él, vamos a hablar de lo que se llama la forma polar del número complejo. Bien, la forma polar del número complejo es cuando notamos el número complejo Z de la forma R cis de tita o R por la exponencial de I tita. Esta segunda expresión, R por la exponencial de tita, se debe a Euler. Dado un número complejo, de la forma que ya habíamos hablado, un número real X, un número o real por la unidad imaginaria. Bien, tenemos ese número complejo que está formado por esos dos números reales X y por la unidad imaginaria. El número que no lleva la unidad imaginaria, vamos a llamarlo parte real de forma general. Y el número que lleva la unidad imaginaria, parte imaginaria del número complejo. Entonces, de esa manera tengo yo que para tu número complejo tengo dos elementos, su parte real, que es el número real, que no va acompañado por la imaginaria, y el número complejo, que va acompañado por la imaginaria. Si yo quiero calcular el módulo, identificándolo con R2, pues el módulo es simplemente la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Bien, aquí estamos hablando de X, que es un número real cuadrado, y Y es un número real cuadrado. X es la parte real y Y es la parte real. Esto evidentemente siempre son positivos, y cuando hablamos de la raíz cuadrada, pues es la raíz cuadrada positiva. Bien. Y podemos identificar θ con el arco tangente de Y sobre X. De esa manera, habíamos dicho que si X igual a X más Y, puedo multiplicar y dividir por R. Multiplico y divido por R. R es el módulo del número complejo, ¿verdad? Y quedaría R por X sobre su módulo más Y sobre su módulo. Si yo dibujo en el triángulo, veo que X, la primera componente del módulo, es el coseno del ángulo de elevación del ángulo θ. Θ variando entre 0 y 2π. Y, y Y sobre el módulo de R es el seno del ángulo θ. ¿Verdad? Esta notación coseno y seno es lo que denotan R cis de θ. Esta notación se puede conseguir en cualquier libro de bachillerato. ¿Ven? También se escribe en la forma R es a la y θ, que aparece en cualquier libro de variable compleja básico que se pueda ver en ingeniería o en temáticas superiores, ¿verdad? Esta fórmula, como yo he dicho, que Z es igual a la forma E a la y θ, mucho dice que es la fórmula de Euler. Y ahora definimos lo que es una variable compleja. Pues una variable compleja es una función que aplica a un número complejo en otro número complejo, ¿verdad? Con la notación E a la L y θ, coseno y θ más a y coseno y θ más y seno de θ, conocida como la fórmula de Euler, se tienen las funciones de variables complejas de coseno y seno. Bien, si digo que E a la y θ es esta expresión, E a la menos y θ sería menos esta expresión. Si yo agarro, sería esta expresión. El coseno es una función par, por lo tanto, el coseno de menos θ es el coseno de θ y el seno es una función impar, por lo tanto, el argumento, el negativo del argumento lo puedo sacar fuera. Si yo sumo E a la y θ más E a la menos y θ, pues quedaría que el coseno lo sumo con el coseno y la parte imaginaria se me anula. Entonces yo puedo despejar aquí coseno. Coseno de θ es igual a E a la y θ más E a la menos y θ sobre 2. Y de esa manera decimos que esta es la fórmula del coseno, el coseno de cualquier ángulo θ. Y generalizando, el coseno de z es E a la y z más E a la menos y z sobre 2. Será la fórmula para todo un número complejo. Bien. De forma similar se deduce que el seno de la y θ de z es E a la el exponencial de iz menos el exponencial, pasa de más a menos, de a la menos iz sobre 2i. Bien, siendo en ese orden de ideas, esta es la función. De esa manera, que han definido las funciones seno y coseno. Esa definición no tiene sentido en el campo real.
pero es la definición que haría en el número complejo. Claro, ella extiende el resultado de los números, no, el resultado de la función seno y coseno que está sobre los números reales a todo el plano complejo. ¿Ves? Entonces, la función seno y coseno la tengo conocida en todo el eje real, pero ahora al colocarlo de esta manera queda extendida a todo el número complejo. De igual manera, puedo escribir la función exponencial de cualquier número complejo, ¿ves? Sería igual a, pues, el número complejo, lo que separo en parte real y parte imaginaria, quedaría que la exponencial de un número complejo es la exponencial de su parte real por coseno más y seno de la parte imaginaria, o cis de la parte imaginaria. Con la notación que W es igual a su módulo por ahí litita, se tiene que el módulo de A a la Z es E elevado a la parte real de Z, y el argumento de A a la Z es precisamente la parte imaginaria de Z. Es decir, que con esta notación, para calcular la función exponencial, el módulo exponencial es E elevado a la parte real. Es un número real, pues esto sería un número que va de menos, desde cero hasta infinito. Y el argumento sería simplemente eh, la parte imaginaria del número complejo Z. Y decimos que una función es periódica, como siempre, cuando una función es periódica, cuando f de z más c es igual a f de z para todo z complejo. Sería una función periódica de periodo c. Por la ecuación 5 que tenemos aquí, tenemos que, si yo agarro la función exponencial, cualquier e a la z, la aplico, le sumo e a la, perdón, 2pi i o cualquier número entero k, y desarrollo me da la misma función e a la z. En conclusión, en los números complejos la función exponencial es periódica con longitud de periodo 2 pi y k. Pi la unidad imaginaria y k cualquier número entero. Bien, fíjate que ya empiezan las diferencias fundamentales. La función exponencial no es periódica en el cuerpo de los números reales, pero sí es periódica en el cuerpo de los números complejos. Bien, así, si el plano lo divido en infinitas franjas horizontales por las líneas z igual a 2 pi unidad imaginaria k, con k entero, pues la función exponencial encima de cada una de esas bandas se repite. Este comportamiento periódico de la función exponencial es otra, bueno, ya lo dijimos, es otra diferencia entre la variable real y la variable compleja. Una aplicación interesante de la variable compleja es la siguiente, ¿verdad? Es estudiar un poquitico la distribución normal. Bien, la distribución normal, aunque todo el mundo la conoce, la vamos a escribir. La función de densidad de la función normal, n de media u y varianza sigma, o desviación sigma, su función de densidad es esta expresión que tenemos aquí. Significa que esta función de densidad, que esta integral vale 1, ¿verdad? Mm, sería probar que la integral de esta expresión, saco el 1 sobre 2 pi adelante y además, la integral de este exponencial que está aquí, vale sigma por 2pi. Pero bien, uno se puede preguntar, la función normal está definida por números reales, ¿ok? ¿Cómo yo hago esta prueba? ¿Cómo pruebo yo que esta expresión que está aquí es verdad? Hay que probar esta igualdad para garantizar que la función que estoy dando como distribución normal es una distribución de densidad, ¿verdad? Es decir, que la integral vale 1, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tratar de calcularla. Bueno, lo hacemos fundamentalmente de la siguiente manera. Trabajamos con la función centrada en el origen, centrada de varianza 1, mediante este cambio de variable que tenemos aquí. Bien, y la función centrada sería esta expresión que está aquí. Bien, y vamos a probar cuánto vale esta integral. O sea, quiero calcular cuánto vale esta integral.
Al tratar de calcular esta integral de menos infinito más infinito de a la menos z cuadrado de z, bueno, ya va, ¿cómo calculo yo esta integral? Si esta integral no tiene primitiva. Entonces, si no tiene primitiva, pues el cálculo diferencial clásico no se hace. Bueno, sí, pero uno me dice, pero es que la distribución normal está tabulada, sobre todo la normal centrada de varianza uno en todos los libros. Bueno, ¿cómo hacen ese cálculo? Solamente lo hacen por métodos numéricos. Pero nosotros vamos a probar analíticamente que esta integral vale lo que tiene que valer. Es decir, vamos a verificarlo. Vamos a llamar a esta integral como si fuera una integral real, desde menos infinito a infinito, de a la menos z cuadrado de z, vamos a llamarla i. Es decir, esta integral lo voy a llamar i, la integral de esta ecuación. Y en vez de calcular esta i, vamos a calcular i cuadrado. Es decir, que i cuadrado sería esa integral. Pero ya va, si yo quiero calcular esta integral, para que la tengo dos veces escrita, puedo cambiar las variables. Es decir, que en la primera integral, en vez de utilizar z, coloqué x. Y en la segunda, y. Prácticamente dos veces esta integral por sí misma, sino que la primera vez, en vez de colocar z, coloqué x, la segunda vez coloqué y. Me cae esta expresión que está aquí. El producto de estas dos integrales. Bien, con los cambios correspondientes a la integral que estoy calculando. Pero como esta integral solo depende de x y esta integral solo depende de y, pues yo puedo aplicar Fubini. Es decir, que esta es la integral doble o la integral de área de x de y del producto de las dos expresiones que están adentro. E a la menos x cuadrado por e a la menos y cuadrado. Entonces multiplico dos potencias igual base, los cargo sumar los exponentes y me quedó la exponencial de a la menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces lo que estoy calculando, una integral de área de menos infinito hasta más infinito. Pero ya va, si yo voy a integrar desde menos infinito hasta infinito y estoy pensando en R, pues lo que estoy haciendo es una integral a lo largo en todo el plano. Bien, bueno, hago lo siguiente. Hago un cambio de variables. Voy a llamar el cambio de variables x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. Y el diferencial de x, el diferencial de y, aplicando el jacobiano que viste tú en matemática de la universidad, pues es r de tita. Con este cambio de variable, aplicando el jacobiano mm, de x de y, lo sustituyo por r de tita. ¿Ves? Pero en este caso, si yo hago estos cambios, pues evidentemente el radio R, el número R, va de 0 a infinito y tita va de 0 a 2pi. Es decir, que yo, esta integral que quiero calcular aquí, de 0 a infinito, de menos infinito a infinito, la integral doble de menos infinito a infinito de esta expresión diferencial de x, esto lo sustituí por e a la menos r cuadrado. Y el diferencial de x de y, diferencial de área, lo sustituí por su jacobiano, r de tita. De nuevo, en una integral que la puedo separar en dos partes. Una parte que solo depende de R, todos estos, R por E a la menos R cuadrado, depende solo de R, lo saco afuera. Y la integral con respecto al ángulo de 0 a 2 pi de tita, la saco fuera. Si yo integro esta expresión que está aquí, la integral de 0 a infinito de R por E a la menos R cuadrado, por E por exponencial de menos R cuadrado con respecto a R, me queda, saco las cuentas y demás, me queda un medio. Y la integral entre 0 y 2 pi entre 0 y 2 pi de tita, pues sería tita, lo doblo en 0 y lo doblo 2 pi, sería 2 pi exactamente menos 0, 2 pi. O sea que esta integral doble me quedó como un medio de 2 pi, me queda pi. Así, ¿quién será el cuadrado? Raíz de pi. Y cuadrado es pi, pues siempre despeje y es raíz de pi. Y con eso se muestra este raíz de pi que sale aquí, salen todas las cuentas exactamente como habíamos hablado. Bien, y la base de la demostración. Es una implicación muy interesante, muy bonita de algo de variables complejas aplicadas para el cálculo real. Muchas herramientas del cálculo real se utilizan por variables complejas.
Por ejemplo, el teorema fundamental del álgebra, que es totalmente real, se resuelve por variables complejas. Bueno, la función logaritmo. Decir que una función W, que decir que W es el logaritmo de una función Z, significa que W igual a Z. Como ya la W es diferente de cero, para cualquier W no se puede definir logaritmo de cero. ¿Ves? Pero para el resto de los números complejos sí. Bien, aquí se explica cómo se hace. Y el logaritmo de Z se puede calcular como el logaritmo del módulo de Z. Z es un número complejo, su módulo es un número real, se le puede calcular el logaritmo, más i veces el argumento de Z más 2pi, 2pi k. Aquí me comí la letra K, aunque aquí sí está escrita. Para todo K, cero. Aquí el logaritmo del módulo Z es el logaritmo real usual. Una rama del logaritmo es simplemente ver que al calcular el logaritmo tengo a cada valor de K que meta aquí por 2pi, me da una rama vertical del logaritmo. ¿Ves? Una rama del logaritmo, una función, es un subconjunto G del número complejo que es abierto. Una rama es una región, es un conjunto que es abierto y conexo. La rama del logaritmo es cada una de esas soluciones. Es un valor, es una región en la cual se puede definir el logaritmo como valor único. ¿Ves? Y algunas proposiciones. Si G es una rama del es una región y F una rama del logaritmo sobre G, entonces la totalidad de las ramas se define tomándole esas barras horizontales que habíamos dicho, 2K y I. Y queda como ejercicio de mostrarlo. Funciones analíticas. Dame 5 minutos, ya bueno, vamos a seguir. Funciones analíticas. Una serie de potencias sería utilizado para dar las funciones. Las series de potencias fueron usadas para dar las funciones analíticas. Y un repaso de la serie de potencias es que es una serie de converge si la obsesión es acotada siempre que m sea mayor que cero. Bien, converge un número z. Esto es una serie de potencias. Y una proposición es que una serie converge absolutamente si la serie de los valores absolutos convergen. Si no existe confusión, cuando hablamos de la serie de cero hasta infinito, pues a veces no escribimos los símbolos, los límites de la serie. Y se espera que este símbolo, lo que representa esta sumatoria, es el valor al cual converge la serie. Una proposición es que una serie converge absolutamente, entonces converge toda serie que converge absolutamente, o sea, toda serie que converge en valor absoluto, entonces converge. Esa ejercicio es probar esa demostración, eso está en cualquier libro de cálculo diferencial o en cálculo integral, en el Apóstol, en el Purcell, en cualquier libro de estos clásicos, ¿verdad? Bien, probar esta proporción y da un ejemplo, un contraejemplo de que el recíproco es falso, ¿verdad? Si tengo una sucesión, usualmente denotamos límite con una barrita abajo al límite inferior, porque también le llamamos límite inferior, como el límite del ínfimo de los valores y el límite superior, el límite con la barrita arriba, mm, cuando el límite de los supremos. Podemos admitir a la hora de calcular límites que tendemos hasta a los números reales. Una serie de potencias en un entorno en un entorno de punto A es una serie de esta forma. Bien. Y un ejemplo clásico de serie de potencias es a la menos, es a la z que converge a uno sobre uno menos z, pero converge cuando z es menor que uno. Es decir, que está dándote un intervalo o una zona donde la serie converge. Un intervalo cuando estamos hablando en la serie de potencias de números reales y una zona cuando hablamos de la serie de potencias de los números complejos. ¿Ya? Es decir, esta afirmación, los números reales es intervalo de menos 1 a 1 real.
Si hablo en los nuevos complejos del disco unitario, la parte interior del disco unitario, o sea, la bola unitaria abierta. Teorema. Claro, aquí dijimos que el intervalo es uno, o el radio de convergencia es uno. Teorema, para una serie de potencias, R, un número finito, ¿verdad? Para una serie de potencias, sea R un número finito definido como el límite superior del valor absoluto de a la n sobre a la 1 sobre n. Si estoy dentro del radio de convergencia, o sea, por lo absoluto de z menos a es menor que el radio, la serie esta converge absolutamente. Si estoy, pero aquí un error, converge absolutamente. Si estoy fuera del radio, que sería mayor, ¿ok? La serie diverge. Para todo R, entre R y este, la serie converge uniformemente. El número R es el radio de convergencia. Y una forma de calcular radio de convergencia para esta expresión de la proporción 3.2. ¿Eh? Aquí hago una propiedad de la serie de potencia, que de la serie de potencias, si dos series son convergentes, entonces, digamos, el conjunto de todas las series convergentes, el conjunto de todas las series convergentes es una expresión vectorial. ¿Por qué? Porque si dos series son convergentes, a multiplicar cualquier escalar por o la serie de a su n más otro escalar por la serie de su n que pudo esta serie, converge a alfa por la serie de A más beta por la serie de B. Y es lineal. Y a la hora de multiplicar, así como se calcula por este método, la serie producto, la cual converge absolutamente a esta suma, proposición. Dada varias series de potencia, la serie A sub n que converge, la serie B sub n que converge, serie de potencia con radio de convergencia R1 y R2, entonces, para la serie de productos, ella converge, y aquí están las cuentas hacia dónde converge. Bien, ejercicio, probar estos teoremas y proposiciones. Bien, funciones real analítica. Bien, dijimos que íbamos a hablarlo con una función complejo analítica o holomorfa. Bien, recuerda que en el cálculo real teníamos, por ejemplo, el espacio C1, que era el espacio, pero vamos a empezar por el C0, el espacio de todas las funciones continuas en un intervalo AB. Bien, entonces el espacio C0 de AB es el espacio de todas las funciones continuas. Pero si además de ser continua le pido que sean derivables, ¿verdad? El espacio de todas las funciones o son continuas con derivada continua, ¿verdad? Lo llamamos por C1, ¿verdad? De esa misma manera, estoy hablando como si fuera en cálculo real, analítico, en cálculo real, ¿ok? Puedo definir el espacio Cn. Cn, pues el espacio de todas las funciones que son n veces diferenciables. ¿Ves? Las funciones que son n veces diferenciables. Digamos, igual que aquí no es C0, las que son continuas, C1, las que son continuas, con derivada continua, denotaría como Cn a las funciones mm, que son continuas, con derivada continua hasta valor n. Y si digo todas las funciones que son derivables para cualquier valor de n, ¿verdad? Lo llamo Cn, ¿verdad? Pero si lo hago para todos los posibles valores de n, entonces lo llamo infinito. Entonces, ¿qué es el espacio infinito? El espacio de el cálculo real, el espacio de las funciones que son, que ella y todas sus derivadas son continuas. ¿Bien? ¿Qué es una función real analítica? Una función real analítica es una función que se puede desarrollar como serie de potencias, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito más arriba. Por ejemplo, a ver si te acuerdo, si lo escribimos, no lo escribimos, no me acuerdo específicamente, sino, a ver, ¿dónde está la función? Por ejemplo, una función en la serie de potencias.
Sí, a algún lado lo pusimos. ¿Se acuerdan? La función 1 sobre x. ¿Va? La función 1 sobre x en el intervalo -1, 1 se puede calcular como una serie de potencia, 1 a la n. Entonces, 1 sobre 1 menos x, el intervalo -1, 1, es C infinito, se puede escribir como una serie de potencia. Ella, en el intervalo -1, 1, puedo calcular la primera derivada. Claro, no puede ser z igual a 1, porque el extremo no valdría. Tiene que ser intervalo abierto, -1, 1. Puedo ella es continua, su derivada es continua, su segunda, todas las derivadas continuas. ¿Ves? Es decir, es C1, C2, Cn, C infinito. Y además la puede escribir como serie de potencia. Entonces, z a la n es una función analítica, ¿verdad? Porque la puede escribir como serie de potencia. Bueno, si ella se puede escribir como serie de potencia, todo polinomio se puede escribir como serie de potencia, ¿verdad? Dice, toda expresión parecida a esta que se deriva en polinomios se puede escribir en funciones de potencia de acuerdo a un intervalo específico, ¿verdad? Entonces, si se lo puede escribir como serie de potencia, tenemos, ya me perdí, que es más que infinito. Son las funciones que llamo analíticas, ¿verdad? Y las funciones analíticas, reales analíticas, bien, contienen, aquí notamos con C omega, son las funciones que puedo definir en el intervalo menos AA como serie de potencias, con- eh, está, co- eh, está contenido en el espacio C0. O sea que C0 contiene a C1 como espacio. C1 contiene a C2, digamos. Este es C0, más pequeño C1, más pequeño C2, más pequeño Cn, más pequeño C infinito y más pequeños son las funciones analíticas. Bien, mm, ese orden de ideas, este es un subespacio del siguiente correspondientemente. ¿Ok? Voy a parar un momentico que tengo que hacer una cosita y ya vengo, ¿ok? Ya va. Seguimos entonces. Bien, seguimos entonces. Bien. Es una función analítica compleja. Una función compleja es diferenciable cuando el límite clásico, cuando h tiende a cero de f de a más h es diferenciable en un punto menos f de a, donde a es un punto en una región, es decir, un conjunto abierto conexo, que espacio complejo, ¿verdad? Y se existe el valor de este límite, es la derivada. Una proposición que es la siguiente: si toda función es analítica, es diferenciable, entonces continua, ¿verdad? Un ejercicio probar que esto es verdad, se hace igualito que el cálculo real, por lo tanto se deja probar. Y vamos a definir lo que es una función analítica. Una función analítica, si es analítica, sí, solo si f es infinitamente diferenciable. También llama, aquí es, ¿qué debería decir? Sí, solo sí, ¿verdad? Y f es continuamente diferenciable. Es decir, que ella es continua, su derivada continua. Por ejemplo, da la función módulo de z al cuadrado, tiene una derivada solo en z igual 0. En los demás valores no es diferenciable, ¿verdad? En cambio, la función f de z igual a x cuadrado más el cuadrado de flecha es diferenciable. Y aquí está la comprobación de ese ejemplo. Oh, si este radio de convergencia y es mayor que cero, entonces toda función de esta manera es holomorfa en la bola de centro A y radio cero. Llamamos funciones analíticas holomorfas, le tomamos con letra R, H a las funciones que son diferenciales infinitamente diferenciables. Es decir, que para nosotros las funciones analíticas son las que son infinitamente diferenciables y se prueba el hecho de que sea una vez diferenciable, se puede probar que es infinitamente diferenciable. Entonces, en nuestro caso, C1, C infinito y las funciones analíticas todas son lo mismo.
Eso ocurre con las variables complejas, cosa que no ocurría con las variables reales. Sea G y H, dos su conjunto abierto de R. Si la función tiene dos funciones continuas, entonces aquí se dice cómo se calcula la diferencia al de la variable compleja, de la composición. Bien, la diferencia está en eso, en que las funciones reales para ser analíticas tienen que ser escritas en serie de potencia. Cualquier función diferenciable en variable compleja dentro de un dominio es analítica entre esos dominios, sin necesidad de tantas pruebas. ¿Bien? Y en base a eso, tenemos que una función analítica ah, y la podemos separar en su parte real y parte imaginaria, se puede probar que para que sea analítica, la parcial de U, escrita como su parte real y su parte imaginaria, su parte real es U y su parte imaginaria es B, cumple con estas ecuaciones, ¿verdad? Estas ecuaciones es la que se llaman ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y yo tengo dos funciones que cumplen con estas ecuaciones, ¿verdad? Una función muy bien que cumple con estas ecuaciones. Entonces, la función que tiene la parte real y la parte imaginaria es analítica, sí, solo sí, satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, que fíjate que para probar que una función es analítica, no tienes que probar que todas las diferenciadas, todas las derivadas de él sean analíticas, sino que la parte que satisface la ecuación de Cauchy-Riemann, la parte real y la parte imaginaria. Si es analítica, satisface la ecuación de Cauchy-Riemann, tienes que derivar y verificar esto. Y al revés, si tengo dos funciones que satisfacen estas ecuaciones, ¿ven? Decimos que son las ecuaciones que utilizamos, decimos que la función analítica. Pues bien, estas ecuaciones que se satisfacen aquí, las satisfacen las llamadas ecuaciones armónicas. O en otras palabras, la parte real y la parte imaginaria de una función analítica son funciones armónicas. Y para U existe B que satisface esto, y para B existe U que satisface esto. Es decir, que una es consecuencia de la otra, digamos que es la conjunción armónica. Cuando está calculando estas ecuaciones y las quiero resolver simultáneamente, pero son diferentes salvo constantes. Es decir, si yo fijo el valor de U, puedo calcular B con salvo constantes, ¿verdad? Y correspondientemente. Significado, o sea, si yo tengo una función analítica y quiero calcular su I B, se busca de esta manera, su parte raíz y parte imaginaria. Pero si quiero una ecuación que cumpla estas dos ecuaciones, la conjugada armónica de una función U será igual a B, salvo constante. O sea, puedo tener un B y sumarle una constante. Otra forma de significado de una función analítica. En cálculo real, la ecuación de Laplace es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden, tipo elíptico, que recibe el nombre de, al honor al físico matemático Laplace. Bien, una introducción de la necesidad de la mecánica clásica es que la transformada de Laplace tiende a ser cero para las funciones reales de U y B. Eso lo podemos hacer en Rn de esta forma. Y cualquier función en Rn que satisfaga la ecuación de Laplace, pues significa que esto se cumple. Bien, en el caso específico de R2, una ecuación que satisface la ecuación de Laplace en R2 es lo que llamaríamos una función armónica. Y está aquí la definición abajo. Toda función de R2 en R que satisfaga la ecuación de Laplace de R2 es una función armónica. Bien, las funciones seno y coseno lo cumplen. Las funciones seno y coseno, las funciones seno de x, coseno de x. Y hay diferentes ecuaciones de R2 en R, ¿verdad? Entonces, una función armónica es esta. Eso se aplica mucho para entender la ecuación de onda. Utiliza la ecuación de Laplace, la ecuación de calor, que es consecuencia de la ecuación de Laplace, la ecuación de torsión, el problema de torsión. Vamos que tienes tú una barra que conoces cuánto estás torciendo en la superficie y puedes estimar cómo se tuerce adentro. O si pongamos una batidora,
que es un tanque, es un cilindro, un tanque, el cual se mueve a una velocidad constante. Tú puedes calcular a cómo se mueve cualquier gota de líquido dentro de ese tanque cilíndrico, ¿verdad? Un ejercicio sencillo es probar que la función de x y igual logaritmo de x cuadrado más y cuadrado elevado a los medios es una función armónica para todos los números complejos, excluyendo el cero, ¿verdad? Y otro ejercicio interesante es que si yo tengo en R2 la, la ecuación de la plaza en R2 es esta que tienes aquí. Digamos que aquí es X, aquí Y o X1 y X2. Bueno, pasar esto a coordenadas polares, tomar, si esto lo llamo el laplaciano de U, el laplaciano de U es uno sobre R por la parcial de U con respecto a R, de R parcial de U con respecto a R, más uno sobre R cuadrado de la parcial de U con respecto a tita. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en los casos que estamos hablando ahorita, el del cilindro. Yo tengo en un cilindro, sé cómo se mueve el cilindro con el líquido adentro y quiero saber cómo se mueve adentro. O en el caso de la ecuación de onda en un punto dado dentro de un tambor cilíndrico, circular. Quiero calcular si yo pulso un punto del tambor, cómo la onda se mueve a lo largo de toda la superficie. Y como el tambor es fijo, pues en el borde del tambor el movimiento es cero. O la ecuación de calor en un disco caliente, un extremo, como se ocurre cuando calienta con tu extremo. Entonces, esta ecuación que tengo aquí como ecuación de Laplace, la número 12, pasarla a esta ecuación cuando lo trabajo con coordenadas polares, es algo interesante. Todos estos ejercicios que están aquí numerados están en la tarea. Que jugada armónica, lo que hemos hablado anteriormente. Si yo tengo una función armónica, digamos, como lo tengo que definido en la página U, dos funciones armónicas son dos ecuaciones que se satisfacen la ecuación de Cauchy arriba, la parcial de U con respecto a X igual a la parcial de B con respecto a Y, y la parcial de U con respecto a Y igual a menos la parcial de B con respecto a X. Bien, se hace una prueba de esta ecuación mediante tu áreas triangulares o cuadros, pero esa prueba es muy engorrosa, muy larga. Ambas pruebas, tanto la prueba clásica como la prueba sobre regiones cuadradas, están en el libro de Conway de variables complejas. Es el libro que yo te recomiendo que busques, el libro de Conway de variables complejas, están esas pruebas. Después, en 1980, déjame acordarme el año, 1987, 86, por ahí, se hizo una prueba por cadenas monotópicas. Estaba muy interesante porque no se veía directamente la prueba del teorema de Cauchy, de esta condición que dan aquí, para calcular la extrema derivada. En cadena homotópica no sabía que estaba la prueba de la continuidad derivada. Mr. Cámara, que es un doctor venezolano, Cámara, Gerardo Cámara, dedicó todo un año para probar eso en un curso que estudió en el posgrado en el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, de que la prueba de cadena homotópica de Dixon sí supone la de continuidad derivada, lo cual generó un libro y unas publicaciones en el año 97, 87, 80, por esa época. Es decir, que esto, aunque es muy clásico, tiene casi 100 años, sigue hoy en día haciendo investigaciones sobre ello. Y el teorema de la aplicación abierta, que está un poquito más redactado, si G es una región y F es una función analítica, entonces, que no hay una P, entonces para todo abierto, la imagen de una función, la imagen es un conjunto abierto. Es decir, que las funciones analíticas, además de ser analíticas, son abiertas. Es decir, que la imagen de todo conjunto abierto es abierta. Si es analítica, es continua. Ok, eso ya lo hemos dicho. Si una función continua, topológicamente se puede mostrar que la imagen de todo conjunto abierto es un abierto. Bueno, las funciones analíticas, en variables complejas, ocurre esto, que las imágenes son las imágenes, no las preimágenes, son abiertas. Si yo ahora cambio de mm, de la posición y me voy a la tarea, hay varias asignaciones, asignaciones uno, 2 y 3. La asignación uno es simplemente dar el desarrollo de Fourier de varias expresiones que tenemos aquí, a probar o dar el desarrollo de Fourier correspondiente. Bien, algunas demostraciones que se piden de la función anterior
con los apuntes de variables complejas, pues, estas demostraciones que dicen aquí, que son prácticamente los teoremas que se dicen que se hagan como ejercicio. La tarea 3 son proposiciones que quiero que demuestre de la misma parte. Y la tarea 4 algunas demostraciones de funciones armónicas. La tarea 4 no la vas a hacer por ahora, pero puedes hacer la tarea 1 y 2 y 3 y tratar de entregarlo antes de 15 días. Muchas gracias por todo, eso es lo que tengo yo planificado para el día de hoy. Si tienen alguna duda, no dudes en escribirme a mi correo electrónico vega.cristobal@gmail.com, el cual está evidentemente en la página de ustedes y demás. Entonces, cualquier cosa me pueden escribir y demás cuando quieras, ¿ok? Estamos a la orden. Espero, ya voy a dejar de compartir. Estamos a la orden. Me incomoda un poco que no hayas podido asistir hoy, pero sí me interesaría que leas, practiques, hagas esto y hagas las tareas. Muchas gracias por todos. Hasta luego.